Bienvenidos a Las Respuestas de la Ciencia. ¿Qué tal? Ya estamos en Las Respuestas de la Ciencia, un espacio que reúne las voces de especialistas universitarios en diversos campos de las ciencias. Y como cada semana los saludamos Carla Hernández y Sergio de Régules. Hola Carla, ¿cómo estás? Bueno, hoy tendremos en el programa un programa que seguramente captará el interés de nuestro público. El tema de hoy es jóvenes entre las drogas y la criminalidad. Un asunto de carácter social y de salud pública que merece atenderse y sobre el cual vamos a reflexionar en este espacio de las ciencias. Pues a nuestro auditorio, como cada semana, le invitamos a participar con sus comentarios. Ya sabe que se puede poner en contacto con nosotros a través del teléfono, el correo electrónico, el Twitter. Y ya saben que para las tres primeras personas que participen con nosotros en Las Respuestas de la Ciencia tenemos regalos muy interesantes y recomendables para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestros invitados para analizar el tema de hoy de los jóvenes frente a las drogas y el crimen. Nos acompañan tres especialistas universitarios. Le damos la bienvenida a la doctora Fegui Ostrowski de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella es directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología, precursora en el desarrollo de métodos neuropsicológicos y psicofisiológicos para estudiar las relaciones existentes entre la función cerebral y cognitiva humana. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos acompaña también el doctor Fernando Aguilar Avilés del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es profesor en la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinador de proyectos en la Unidad de Estudios sobre la Juventud. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. También le damos la bienvenida al doctor Gadi Savicki del Instituto Nacional de Psiquiatría. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con especialidad en Psiquiatría Clínica y Adictología por el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, donde es fundador del programa de investigaciones relacionadas con sustancias. Gracias por acompañarnos en este programa, a los tres, por estar aquí con nosotros. Y si les parece, para entrar en materia, vamos a ver algunas cifras que nos van a ubicar en el tema que trataremos el día de hoy: jóvenes entre las drogas y la criminalidad. Jóvenes y drogas. En México, los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad representan más de 20 millones. De 2002 a 2008, el número de personas que probaron alguna vez una droga subió de 3.5 a 4.5 millones. En los últimos 3 años, los niños de primaria y secundaria que han consumido drogas creció medio punto porcentual. 400,000 estudiantes, 2% de la matrícula de la SEP, han tenido contacto con estupefacientes. En 2009, 20% de los jóvenes dijo tener acceso a las drogas en su escuela. En 2010, la cifra se duplicó al 50%. Bueno, ya vimos ahí una cifra que se duplica de 20 y tantos por ciento a 50% de jóvenes que tuvieron acceso, que dijeron tener acceso a las drogas en su escuela. Doctora Ostrowski, ¿esta cifra de dónde sale? Bueno, sí sabemos que hay una disponibilidad mucho más frecuente actualmente, porque hubo un cambio en la transición. Antes México era un lugar de paso para llevar, finalmente los consumidores más fuertes son Estados Unidos, y ahí es donde está el negocio más importante del narcotráfico. Pero bueno, hubo un cambio y entonces ya pagan en especie en lugar de pagar en dinero. Y entonces hay más células ligadas a los narcotraficantes, gente que distribuye a menudeo, y entonces hacen accesible las drogas, ¿no? Algo muy interesante que yo hablaba con personas que están en la secundaria, y decían que estas personas que son los que les venden las drogas son extraordinarios psicólogos intuitivamente, porque ven al muchachito que viene todo encorvado, que está un poquito pasado de peso, que está aislado, y van sobre ese, ¿no? Y a ese es al que le ofrecen inicialmente. Sí, precisamente a eso iba con el doctor Aguilar. ¿Ha incrementado la drogadicción en los jóvenes por la facilidad del acceso a ellas o por esta situación que se vive en la sociedad de desintegración, algunos conflictos entre los jóvenes, depresiones? Claro, a mí me parece que buscar una sola causa sería como acortar el análisis. Yo creo que el problema de las drogas y los jóvenes habría que verlo en términos multicausales. Una parte importante es lo que menciona la doctora, pero a mí me parece que, por ejemplo, el asunto de las políticas públicas, concretamente dirigidas al combate a este problema, tienen un fuerte componente. El problema principal, me parece, es
que se ve el consumo en términos de su criminalización. Si uno revisa las cifras, con todo lo que se ha invertido en estos últimos 4 o 5 años de gobierno, se invierte mucho más dinero en el combate, en esto que llaman el combate al crimen organizado, que en programas específicos que intenten atacar el asunto de la adicción. Yo recuerdo hace un par de años, cuando el caso del chino que agarraron en su casa con miles y miles de dólares, se hizo un anuncio con bombo y platillo de que parte de ese dinero se iba a implementar en programas específicos de combate a la adicción. En realidad, poco de ese dinero se supo y la mayor parte de los recursos se invirtió en el ejército, en las policías. Entonces, independientemente de que hay muchos factores, a mí me parece que uno fundamental es la mirada que se tiene del problema. Y ahí yo diría, la forma en que se ve al joven, al consumidor y su estigmatización en términos de criminalización es parte del problema, pues, ¿no? Habría otros elementos que quizá más adelante podamos tocar, pero ese me parece que es un elemento fundamental. Respuesta concreta, no es que se haya incrementado en términos del acceso a las propias drogas, sino mucho tiene que ver también la facilidad, ¿no?, con la que los jóvenes están accediendo a esto y la respuesta del gobierno frente a esta situación. Pues eso me recordó, hace como un mes salió un artículo en Science, me parece una de las revistas científicas semanales más importantes, un artículo donde hablaban estos investigadores acerca de cómo las metáforas que se usan para transmitir, para comunicar algún problema a la comunidad, cambian completamente la percepción de la gente acerca del problema, y ponían concretamente la metáfora de la lucha contra el narcotráfico, o del narcotráfico como alguien contra el que hay que luchar contra un criminal, o bien el narcotráfico como un virus, y hacían el experimento, y según que le dijeran a los grupos que estaban con los que estaban probando, si les decían es una guerra, la gente reaccionaba pidiendo cierto tipo de cosas, el público, y si les decían es un virus, entonces pedían no vamos a tratarlo como una enfermedad y vamos a tratar de curar y ayudar a estos enfermos. Sí, ¿qué opinan? Me parece que les debe sonar con lo que ustedes ven todos los días, ¿no? Cómo cambia la percepción. Sí, porque No. estamos viendo un problema que tiene mucho que ver con percepciones, ¿no? Yo coincido con mi colega que sería sobresimplificar este fenómeno tan complejo, el decir que nada más tiene que ver con una mayor disponibilidad de las sustancias en la calle o en el mercado, porque hay muchos lugares a donde hay una disponibilidad de estas sustancias y no adolecen de los problemas que estamos teniendo en México. Yo quisiera también, para seguir adelante con este tema y bueno, tan complejo que es, el decir que forzosamente tenemos, por ejemplo, que meter al alcohol dentro de este grupo de sustancias a las que le hemos llamado drogas, y que por mucho es la sustancia más peligrosa y que más gente mata y enferma en nuestro país, por mucho, al grado de que si sumamos todas las demás otras drogas no llegan a la cantidad de enfermedades y muertos que genera el alcohol. Sí, este asunto de las metáforas y el cómo utilizamos nuestro lenguaje y cómo hemos enfrentado este paradigma es la parte más importante del problema y al mismo tiempo el obstáculo para resolverlo. Tenemos ahorita a nuestro pobre presidente, ¿no?, que el amigo sale diciendo de que las drogas no lleguen a nuestros hijos, pero la verdad es que no ha entendido nada de lo que está sucediendo, porque los hijos son los que llegan a las drogas, ¿no? Las drogas son sustancias inanimadas, son cuerpos inertes que no tienen la culpa de nada, absolutamente de nada. Yo llevo 15 años tratando pacientes usuarios de sustancias y nunca he oído de ninguno que me diga que una raya de cocaína le brincó a la nariz, ¿no?, y se le metió así arteramente. Finalmente lo que vemos es un usuario que tiene una relación muy compleja con una sustancia, que por cierto en todo caso es diferente. Una persona y una sustancia tienen una relación como un matrimonio, única e irreplicable, ¿no? Y no en todos los casos es igual. Ahora, pese a todo, ¿se pueden ver patrones? Digamos, hace un momento Fey Ostrowski comentaba que los que venden las drogas sabían a quién vendérsela. Entonces, ¿eso querría decir que quizá haya cierto tipo de personas que son más susceptibles que otras a volverse consumidores? Bueno, yo creo que sí se pueden ver patrones, porque primero la pregunta se planteó si cambió del 20 al 50%, y eso sí es cierto, hay más disponibilidad. ¿Y quién? Entonces sigue la siguiente pregunta, ¿quién llega a eso? ¿No? ¿Está más disponible, hay más frecuente porque llegan estas personas y antes no era tan fácil conseguirla como ahora?
Pero la adolescencia es un periodo muy complicado, porque es un periodo de transición en donde no eres adulto, pero ya no eres niño, en donde hay una serie de cambios de incertidumbres psicológicas, qué voy a hacer con mi vida, qué voy a estudiar, hay cambios en los novios, etcétera. Y también hay cambios en el cerebro, muy importantes. Hay todo un proceso que se da en el cerebro porque las áreas que tienen que ver con la toma de decisiones, que están relacionados con los lóbulos frontales, pues en la adolescencia sufren un periodo de poda neuronal, así como las florecitas que tú en tu jardín cortas los rosales y crecen más fuertes, pues hay 2 periodos de poda en la especie humana, cuando eres en los primeros 3 años y luego vuelve a aparecer en la adolescencia. Entonces está pasando todo esto. Y entonces hay una búsqueda de la novedad en los adolescentes y muchos prueban las drogas porque es parte inherente a que el grupo social secundario te diga, órale, prueba, etcétera. Pero el que se engancha en las drogas, ahí vemos un perfil en general asociado con más ansiedad, más depresión, problemas familiares, agresividad, y entonces que se enganchan, buscan en las drogas, la prueban y entonces es una medicina para ellos, se sienten muy bien porque se sirve como medicamento, ¿no? Entonces yo sí he encontrado en unos estudios que hicimos en la universidad, como parte de un macroproyecto, que estudiamos quién de los estudiantes qué consumían, estudiantes universitarios y de preparatoria, qué consumían y quiénes eran los que pasaban el riesgo de ser bebedores problema, rayar en alcoholismo o de consumidores de cocaína, de abuso a dependencia, y en general estaba asociado con factores de ansiedad, depresión y trastornos por déficit de atención con impulsividad, resaca de la infancia. Eso fue un hallazgo precisamente de eso sería bueno seguir hablando en el siguiente bloque, porque en estos momentos vamos a hacer una breve pausa. A ustedes lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Seguimos hablando de jóvenes entre las drogas y la criminalidad. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con más de las respuestas de la ciencia. Regresamos a las respuestas de la ciencia. Ya de regreso aquí en las respuestas de la ciencia, pues nuestras cámaras salieron a recoger la opinión ciudadana de las causas del aumento de jóvenes adictos a las drogas. Vamos a ver qué nos dijeron. Obviamente está súper mal, pero yo creo que es más enfocado en la mentalidad de cada uno. Tú decides si te inmiscues en eso o no. Además, yo digo que eso ya es con respecto a tu educación y también, de cierto modo, a la necesidad que tú tengas en casa. No sé, que no encuentran muchas opciones de trabajo. Digo, actualmente sales de la carrera y ya no... Es difícil encontrar un trabajo en lo que estudiaste. Nos dañan, porque nos hacen un mal, ¿no? Nos echan a perder nuestra vida, nuestros estudios, nuestra esperanza, ¿no? Pues está muy mal porque se arriesgan a muchas cosas, a que los maten, a que los metan a la cárcel. Yo opino que está mal, ¿no? Porque cada vez están metiendo más ahora sí que sus garras en la sociedad y en la delincuencia. Ya tenemos las primeras opiniones de la comunidad universitaria y en la primera yo me quedé con la duda, decía una chica, depende de nuestra educación y todo. ¿Es cuestión de educación? O sea, la gente que se deja enganchar, que se engancha en las drogas o incluso en el narcotráfico, ¿tiene que ver con la educación, con el nivel de educación, con el tipo de educación? No, bueno, perdón, no quiero acaparar, pero en el estudio que hicimos era en estudiantes universitarios, ¿no? Que cursan la universidad y quién se enganchaba y quién no. Yo creo que tiene que ver más con cuestiones afectivas y lo que las drogas pues se meten al cerebro y producen una gran cantidad de un neurotransmisor que regula el estado de ánimo entonces si tú te tomas un pastel de chocolate produces 1% de dopamina, pero si te tomas tomas alcohol o ingieres cocaína, pues se produce 100 veces más la dopamina que normalmente se produce y eso es muy placentero inicialmente. Pues el pastel de chocolate es 1%, entonces al 100%. Entonces tiene que ver con las respuestas que hay en tu cerebro y quién necesita eso para vivir, porque lo externo no es suficiente, ¿no?
por Ahora, ejemplo. todas las drogas producen, se podría decir, generalizar y decir, más o menos todas las drogas producen este aumento del placer respecto a otras cosas como el pastel de chocolate. En todas se ve un aumento de ese tamaño de 100 veces. En general sí actúan a nivel del sistema dopaminérgico, pero a ver, no sé si quiere Gaby. En términos de fisiología decimos que cuando hablamos de sustancias psicoactivas, todos los caminos llevan al núcleo accumbens, ¿no? Que es una región del cerebro que ¿qué hace? Exactamente, ahí es a donde podemos medir esta dopamina y fisiológicamente la llamamos espiga de dopamina, porque lo que vemos es un trazo en donde se dispara nuestro instrumento gráfico para medir, y es un sistema muy inespecífico que tenemos todos los mamíferos, no solo los seres humanos, y el problema es de que se activa con un montón de situaciones. Cuando una madre amamanta a sus hijos, o cuando nos ganamos un premio Nobel, o cuando estás haciendo un deporte o jugando un juego de azar. Y también las sustancias psicoactivas se montan sobre este mismo circuito neurofisiológico, que se le da el nombre del circuito del placer o de la recompensa, o del doctor Papez, que fue quien lo describió. Y es muy difícil, el cerebro no distingue. Entonces, cuando el cerebro aprende a disfrutar, a tener una actividad que le complace, es muy difícil convencerlo de que deje de llevarla a cabo. Y por eso tenemos esta conducta repetitiva del consumo de sustancias, de aquellas personas que, teniendo una proclividad a desarrollar una adicción, se exponen en un medio que es propicio, porque sí es cierto, tenemos elementos de tipo neurobiológico, tenemos genética, ¿no? Tenemos un aprendizaje en nuestras casas, todas las tarugadas que nos ponen en la televisión fuera de este canal, ¿verdad? Claro. Y todo esto tiene que ver con que nosotros podemos llegar a consumir sustancias. Y lo que no podemos perder de vista, regresando una vez más a nuestro país, es el hecho de que estamos viviendo en un contexto, en un país que está viviendo una franca descomposición, a donde no hay un Estado de Derecho, a donde vivimos en una simulación constantemente. Este dinero del que nos decía, del chino, de la pseudoefedrina que fue incautado, no solo se gastó de una manera absurda en helicópteros y en armas y cosas así, sino que las 3 gotitas que se dieron para disminuir el consumo, que es la parte que nos toca a los médicos, fueron empleadas en programas que son elefantes blancos, al modo de cómo se hacen las cosas, y están creando unos centros de nueva vida, de no sé qué, que están totalmente vacíos, no hay quien los maneje, no hay especialistas, y entonces es más atole con el dedo. Finalmente, parte del problema que tenemos en México con las drogas es que el país está yendo por un muy mal camino, ¿no? En términos de impunidad, de diferencias entre ricos y pobres. Y eso también nos explica los fenómenos sociales tan graves que estamos viviendo. Van 40,000 muertos en esta guerra contra las drogas. 40,000. Ese es el tema, creo que al que estamos llegando. Guerra contra las drogas. Otra vez la metáfora de la guerra es la que se ha optado en este país por la que nos echa encima. Hacer una guerra contra la pobreza, ¿no? O una guerra contra la basura o la también, corrupción. pero ¿qué pasaría si nos dijeran, no, más bien la drogadicción o las drogas son una enfermedad? ¿Cómo cambiaría la...? Bueno, ¿O qué habría que hacer en vez de guerra? Sí, este asunto de yo regreso mucho a la política pública, no porque no sea importante las dimensiones que tocan los colegas, pero me parece que parte del problema tiene que ver con la manera en que se concibe el consumo. Es decir, en términos de problema, ¿para quién es un problema? ¿Desde dónde se está construyendo? ¿Y quiénes son los que están inmiscuidos en ese problema? Si lo vemos en términos de políticas públicas, me parece que sería importante mencionar 3 cosas. A ver, me parece que en el país, en términos generales, en términos muy generales, hay una política de criminalización del consumo en contra de lo que tendría que ser una política de información. Si uno revisa estos centros de integración juvenil, uno puede mandar a un chavo y regresa el chavo y dice, pues es que no me atendieron, me tuvieron ahí 3 horas, nadie me atendió, no me dijeron nada, ¿no? Frente a esa política, digamos, restrictiva que yo la sintetizaría en esa campaña de alguna televisión pública de Dino a las drogas, que en realidad no te dice nada porque no te informa. Frente a esa campaña restrictiva me parece que la política pública tendría que centrarse en la idea de un sujeto que conscientemente toma una decisión informada, ¿no? Es decir, a lo mejor para los especialistas que nos acompañan no bastaría con la información porque hay condiciones personales, individuales de carácter que influyen en el consumo o no, pero desde la sociología me parece que es importante concebir un ciudadano informado. Ese ciudadano informado tendría que tomar decisiones. Después, el asunto que comentaba el colega de la política de atacar el narcotráfico vía esta idea de los operativos. Bueno, hay cifras que demuestran que la vía
que está utilizando el gobierno nada más no funciona. Rápidamente, en 2007, antes de que entrara el ejército a Ciudad Juárez, el índice de homicidios relacionados con el asunto del tráfico de drogas andaba por el 17% de cada 10,000 habitantes. 2 años después de que entra el operativo, ese índice se incrementa hasta el 100%. Hay un estudio muy interesante de Luis Astorga del Instituto de Investigaciones Sociales en donde él afirma: si la política pública es el combate al consumo vía el combate a los productores y a los distribuidores, esta política está fallando. Y pone el ejemplo de Ciudad Juárez, pero pone también el ejemplo de Sinaloa y de Guerrero, y él lo que argumenta es, en todos esos estados, desde que el ejército ha entrado a combatir, el número de muertos ha incrementado, pero sobre todo, y lo más preocupante, el número de consumidores en términos relativos no ha disminuido y por el contrario se ha mantenido. No ha subido, pero se ha mantenido. Y un último aspecto, a mí me parece que el asunto de las drogas tiene que ver también mucho con dónde se invierte. Hay estudios que afirman que a mayor nivel de estudios la posibilidad de adquirir un hábito de consumo de drogas se disminuye. Y lo que aquí observamos es que en realidad se invierte mucho menos en educación y se le mete ese dinero a la famosa guerra contra el narcotráfico. Entonces me parece que el problema tiene que ver con dónde ubicamos el origen de este asunto, pues, ¿no? Yo quería decirte que tú decías, por ejemplo, el nivel educativo tiene que ver, o con lo que acaba de mencionar él. Yo creo que tiene que ver más con los aspectos afectivos que los cognitivos, porque racionalmente, si tú ves la entrevista, es malísima la droga, pero no hay una conexión entre lo que dices y lo que hacen, y a lo mejor saliendo se echa sus copitas o se fuma su cigarro de marihuana. Y yo creo que a nivel personal, individual, los estados afectivos son factores de riesgo cuando estos no son estables. Y creo que sí, el dar información, yo cuando daba pláticas acerca de los resultados del macroproyecto, me impresionó mucho que en una de las facultades que sabemos que consumen una gran cantidad de alcohol, aquí dentro de la UNAM, no voy a decir para que se proyecten, pero platiqué esto con los estudiantes y saliendo diciendo, estos son los resultados de su facultad y encontramos que estos son trastornos de depresión, ansiedad, se están automedicando. Bueno, tuve una cola de estudiantes y muchos correos electrónicos diciéndome, ¿dónde busco ayuda? Que es muy interesante. Y estaba relacionado con el alcohol, porque me gustaría que se enfatizara esto que decíamos hace rato fuera del aire, que también hubo un estudio reciente en el que, bueno, me parece, ustedes están mejor informados de esto, un estudio en el que estudiaban los daños que hacían distintos tipos de drogas y salió que con mucho la peor era el alcohol. Mucha gente no lo ha querido creer porque, claro, las copitas y todo esto están muy aceptadas, ¿no? Lo que no se acepta es que te estés echando tu línea de cocaína, pero decía, en el estudio salía que la peor era el alcohol. Bueno, una cosa es el alcohol, está muy disponible. Ese sí, no tienes ningún problema en el súper, tienes estas cadenas abiertas 24 horas que están aquí cerquita, ¿no? Es muy aceptado. Yo en mi facultad, por ejemplo, el viernes ya no venden café porque se les acaba temprano, porque los chicos ya no gastan porque ahorran para las cervezas en la tarde, ¿no? En la tarde. Entonces sí es muy aceptado. Pero aparte del alcohol, ¿cuáles son las sustancias de mayor consumo? Bueno, en México y en todo el mundo la sustancia a la que le llamamos ilegal, que es una mala manera de clasificarlas, ¿verdad? Pero la más consumida de todas es el cannabis. En todo el mundo esto es algo muy evidente. La marihuana, pues. La marihuana en sus distintas presentaciones. Y dependiendo del lugar a donde nos vayamos, vamos a encontrar un orden diferente. En México, durante mucho tiempo, después del cannabis venían los inhalables hidrocarburados, que son todos estos derivados del petróleo, y que son una sustancia muy nociva, tienen un perfil de daño a la salud gravísimo. Pero a partir de la epidemia de cocainismo que empezamos a ver en los 80, en los 90, vimos una inversión en esa jerarquía y están empezando los chavos con marihuana y luego brincan a la cocaína. O más bien, el segundo lugar es la cocaína, lo que es un patrón muy preocupante, porque si tuviéramos que ejercer o más bien que establecer una diferencia entre el perfil de nocividad de estas dos sustancias, no tiene nada que ver con la una con la otra, ¿no? La marihuana es una de las sustancias más inocuas que conocemos los médicos y la cocaína es una peligrosísima sustancia muy adictiva, muy criminalizada, muy impura. Yo quiero hacerles ver que uno de los problemas graves que tenemos en todo este rollo tiene que ver con la pura prohibición, la criminalización.
es uno de los pocos, a mí, la verdad, he tratado de encontrar y no se me ocurre ningún otro estudio, a manera de estudio científico más mal diseñado en el mundo que esta guerra contra las drogas, peor controlado. No sabemos lo que estamos haciendo, no tenemos una manera de controlar un montón de sustancias que no sabemos cuál es su pureza, que no sabemos en dónde las están comprando los chavos, en donde los narcos son los que ponen el precio y lo que contienen y en dónde se venden. Y entonces esta prohibición, que inicialmente era una manera de atacar los daños a la salud, el día de hoy es el problema más grave que tenemos. La guerra contra las drogas, no las drogas como tal. Y esto es un absurdo, ¿no? Como decía el compañero, todos los indicadores que podamos ver, acceso a las sustancias, número de consumo, edad de inicio, combinación de sustancias, complicaciones, todas suben. Y la respuesta de las autoridades es: mantendremos el camino. Y con esta reflexión vamos a tener que hacer el siguiente corte, pero seguimos hablando de este tema en las respuestas de la ciencia. Y ya tenemos algunas preguntas, pero será después. Y ahí me gustaría que al regreso nos comentaran qué opinan entonces de la legalización de las drogas. Esta es una de las soluciones, si están a favor o en contra. Y usted, si opina algo al respecto, pues pónganse en contacto con nosotros aquí a las respuestas de la ciencia, que ya volvemos después de un corte. Jóvenes y criminalidad. Al menos 30.000 menores están involucrados en algún grupo delictivo con diversas actividades ilícitas. De las muertes atribuidas este año a los cárteles mexicanos, 196 de los homicidas tenían entre 17 y 15 años y 80 tenían edades inferiores. En México, 8 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Entre estos, 2 millones son emigrantes, 119,000 permanecen en reclusorios y 4 millones están expuestos a los cárteles. Entre 2009 y 2010, aumentó 34% el número de adolescentes detenidos por participar en la delincuencia organizada, portar armas o incurrir en delitos contra la salud. Actualmente, 35,000 niños y jóvenes operan con pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha y los Zetas. El cártel de Sinaloa recluta alrededor de 8,000 niños y jóvenes. Seguimos con el tema jóvenes entre las drogas y la criminalidad y tenemos más sobre lo que opinan los ciudadanos, esta vez los jóvenes que son reclutados por la delincuencia organizada. ¿Qué nos dijeron ellos acerca de este tema? Al descuido de los papás muchas veces y a la falta de educación también, de que no hay otras oportunidades, no encuentran respaldo en la familia, no hay respaldo en la sociedad, obvio que empiezan a fugarse de la realidad. Como hay más población, hay más humanos, pues hay más adictos. Pues muchas veces se debe a la misma sociedad en la que están implicados, ¿no? Depende mucho de con qué tipo de gente te juntes. A la falta de valores, de muchos valores y de economía en México. Pues yo creo que ante todas las presiones que vivimos día a día, básicamente muchos buscan una salida, un refugio, como que la opción fácil. Así que si eso te garantiza perderte un ratito, no va a importar, total. Como siempre, los comentarios nos sugieren preguntas y a mí me sugiere una, lo de más humanos, más adictos. Esto sugeriría que simplemente que la proporción siempre se mantiene igual. Lo grave sería que aumentara la proporción de adictos. ¿Cómo es la cosa? ¿Ha aumentado la proporción o el número va junto con el aumento de población? ¿Sabemos esto? Hay otras enfermedades que son muy estables en cualquier rincón del planeta que vayas. A cualquier ciudad del mundo en donde te encuentres hay un 1.3% de los sujetos tienen esquizofrenia, ¿no? Hay entre 10 y 12% en cualquier población de donde vayas que vas a encontrar que entre 10 y 12% de los sujetos han tenido algún episodio depresivo mayor. Pero esto sí depende mucho de otro tipo de determinantes sociales y legales. Por ejemplo, en el mundo islámico, pues no hay alcohólicos porque el alcohol está prohibido, ¿no? Y de esa misma manera, el uso del hashish y de otros cannabinoides es muy difundido y vemos que el perfil de daño que tienen con respecto a esas sustancias es mucho menor que lo que sucede en otros países. Para brincar directamente a este asunto de la asociación que hay entre la criminalidad, yo quería hablar de un estudio importante.
que tienen que ver con este asunto de la prohibición también. En la Universidad de Calgary hicieron una revisión de la asociación que había entre la sociopatía, que es un tipo de trastorno de la personalidad que no hay nada que hacerle psiquiátricamente. Digo, las cárceles están llenas de personas que tienen esta personalidad, es algo muy dramático, muy severo, y qué tanto se asociaba con el consumo de sustancias. Entonces empezaron a haber pacientes que estaban internados para un proceso de desintoxicación y se dieron cuenta que era muy alto. Casi 60% de los usuarios adictos tenían un diagnóstico de sociopatía. Pero una vez que dejaron atrás la adicción, pues bueno, dejaron de mentir para conseguir las sustancias, dejaron de utilizar seudónimos, que son criterios para llamarle a alguien sociópata, dejaron de decir mentiras, dejaron de escaparse de sus casas y de sus trabajos, y entonces cuando salieron ya sin el problema adictivo, el asunto de la sociopatía desaparecía por sí solo. Entonces lo que los había vuelto criminales era en realidad el problema de la prohibición, el cómo tenían que mentir, que esconderse, que hacer las cosas recurrir a una conducta clandestina, subrepticia, infiltrarse en el mundo del AMPA para adquirir las sustancias, ¿no? Yo estoy no tan de acuerdo con eso, porque yo he trabajado con psicópatas y creo que hay una confusión entre sociopatía y psicopatía. Y la psicopatía es un trastorno muy severo de la personalidad, que sí es más frecuente en la población de criminales. No está repleta la cárcel de psicópatas, pero hay un 25% de psicópatas. Y menos en un país como este. Y esto es una realidad y además es un cerebro del psicópata. La sociopatía yo la clasificaría como personas que violan las reglas sociales debido a otros factores, no tan biológicos. En el DSM-4 son lo mismo. Pero el DSM-4 tiene sus problemas serios y sí, entonces sí los que investigamos no usamos los criterios del DSM-4 para estudiar la población. ¿Qué es el DSM-4? Pero bueno, lo importante es que creo que o sea, las drogas sí tienen un efecto importante en el cerebro. El ser humano siempre ha buscado alterar sus percepciones relacionado con lo que preguntabas, desde los inicios. Y varían esta proporción. Yo creo que en Estados Unidos manejan muy bien y saben qué porcentaje de su población consume. Un 30% saben que está ahí y que esa población es muy difícil que la puedan limitar. Y si les aumenta el consumo de metanfetamina, saben que hacen sus anuncios de que pierdes el pelo y se te caen los dientes y baja tantito, pero saben que hay un porcentaje que va a estar consumiendo. Yo creo que es interesante porque su política es diferente. Y aquí en México el porcentaje no es tan alto, no llega, varía según los estados. Entonces el promedio de la gente entre los 12 y los 60 años que ha probado es del 5.6% de la población, que eso es diferente de que sean adictos. Y varía según el DF, Monterrey tiene un porcentaje más alto. Pero creo que hay que entenderlo así. Yo sí creo que hay un porcentaje y que el ser humano siempre va a buscar alterar sus percepciones, ¿no? Bueno, tenemos ya algunas preguntas del público. Ahorita retomamos el tema en el que estamos. Carlos García, Coyoacán, el consumo del activo Mona, ¿qué tanto está creciendo y si existen programas por parte del gobierno para solucionar este problema? Ese tipo de drogas, yo creo que cuando hablamos del asunto de las drogas también habría que matizar que hay una amplia gama de oferta de drogas y que mucho del consumo depende en parte incluso de la condición de clase. Claro. Las drogas estas como el tolueno, que por ejemplo nosotros estuvimos hace 3 meses en Monterrey y los chavos estos que les llaman pandilleros de una manera muy estigmatizada, pues lo que consumen es tolueno, ¿no? Y el tolueno van a la farmacia y con 10 pesos tienen droga para 2 días y medio más o menos, ¿no? Entonces tiene que ver, es un inhalable. Entonces el asunto del consumo tiene que ver también con un carácter de clase. Hay sustancias que se han estado incrementando en cuanto suben unas, pues el consumo de otras que son más baratas evidentemente se expande, pues, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, cuando hablamos de drogas habría que matizar, pues, ¿no? ¿Cuáles son las que más se consumen? Ya el colega decía, bueno, pues sí, efectivamente es la marihuana, pero a mí me parece que quizá no es la más problemática. Hay unas que tienen otros efectos, inclusive en términos médicos, mucho más perversos que la propia marihuana, pero el asunto se centra en ese tipo o el combate a la supuesta, al problema se centra en ese tipo de cuestiones. El espectro, ¿no?, va del chocolate a la morfina. Todas las que hay son sustancias, tienen un grado distinto de peligrosidad. Y los griegos decían que cada una de ellas puede ser un toxicón o un farmacón. Y significa que una misma sustancia puede ser un veneno o una medicina. Y es algo muy cierto, ¿no? Es algo muy claro.
dependiendo quién utiliza la sustancia, para qué fines, en qué contexto, podemos obtener un medio, un resultado muy diferente. Por ejemplo, el cannabis, hablando una vez más de la marihuana, es una sustancia que lleva miles de años utilizándose con fines médicos, y ahorita como sociedad moderna estamos teniendo muchos problemas para poder comprender esta situación. Yo, de verdad, de que no hay una explicación real, porque para pelear en especial contra el cannabis, que la marihuana es un capítulo aparte, para pelear con la violencia y la severidad y la intransigencia que lo hemos hecho contra esta sustancia, porque a un chavo que le encuentran medio cigarrillo de marihuana en la bolsa, le destruimos la vida, Le destruimos la vida. Y eso que se supone que cierta cantidad es legal. Y lo que no hay es una evidencia, o sea, tendría que haber una montaña de evidencias para prohibir así la hierba, ¿no? Y no la tenemos. Yo estoy de acuerdo con Fegui en que no podemos decir, y es muy importante para el teleauditorio, no queremos ni incitar a nadie a que consuma, ni queremos decir que ninguna sustancia está totalmente libre de ningún efecto. Claro. Pero tenemos que darnos cuenta, claro, ni el café, ni el chile, ni ningunas otras que tienen también un elemento psicoactivo. No, doctor, iba a retomar de la mona, ¿qué quedamos con esta? La mona, yo quería comentar algo también, muy rápidamente de la mona. Ahorita esto está agarrando mucha fuerza en los medios y demás. Hay este ambiente de chavos que les gusta esta música que se llama reggaetón. Se reúnen en una serie como de fiestas que les llaman perreos, ¿no? Y bueno, pues hay mucha música reggaetón, que a mí en lo personal no me gusta y me parece que es muy discriminatoria contra las mujeres y esto, pero la droga de elección en ese tipo de ambiente, así como en los raves hay éxtasis, y los rastas fuman marihuana, y los punks usaban heroína, pues estos perreos están llenos de monas. Y ha llegado al grado de que ya hay de sabores. Y hay mona que sabe a uva y a lima limón. Pues le deben de echar ahí algún... No, van y le compran, son sobrecitos de sabores, como tú le echas a la gelatina, de vainilla, entonces... Son productos que no tendrían ninguna utilidad más que, digo, en la tlapalería uno puede comprar Resistol 5000 y Tiner porque son sustancias que se usan en la casa y en la oficina, ¿no? Claro. Y en la fábrica, ¿no? ¿Cómo podemos prohibir ese tipo de sustancias? Es un problema grave, pero sí hay regulaciones. Por ejemplo, no se puede vender en envases chiquitos o individuales, y en el oriente de la Ciudad de México uno puede ir a tlapalerías a donde se vende una bolsita de plástico con una mona, ¿no? Una estopa remojada en tiner, y se vende por 5 pesos. Y eso no tiene ninguna utilidad más que para que el chavo la agarre y la empiece a aspirar. Además es sumamente tóxico, se mete al sistema nervioso central, al cerebelo, y quedas con alteraciones graves y probablemente irreversibles, dependiendo la cantidad. Digo, tampoco voy a ser alarmista, pero sí es grave. Entonces la gente tiene que saber que esto no es nada más que voy a probar tantito cómo se siente. Yo quisiera ahora rápidamente introducir el asunto del vínculo casi lineal y esquemático que se hace entre los jóvenes, el consumo de la droga y su incorporación a esto que llaman el crimen organizado. A mí me parece que otra vez estamos viendo mal el asunto. Hace unos días el secretario de Educación de este país decía que en este país, a pesar de que había muchos jóvenes que no tenían empleo, muchos jóvenes que no tenían educación, no optaban por el camino de las drogas y no optaban por el camino del crimen organizado. Yo rápidamente lo que diría es, habría que ver y que pensar en esas instituciones que para los jóvenes están dejando de tener sentido. Y son dos fundamentalmente, la escuela y el empleo. Hoy muchos chavos dicen, ¿para qué estudio si voy a terminar manejando un taxi? Y muchos chavos dicen, ¿para qué voy a trabajar en una fábrica 8 horas por 400 pesos si en 20 minutos que reparta una bolsita me van a dar esa cantidad? Y entonces la posición del gobierno es, optan por el camino criminal, y yo en realidad lo que diría es, pues los chavos están optando por un camino racional, en términos de elección racional, ¿no? En términos económica. Entonces también, este también es un problema porque terminamos estigmatizando, y otra vez, perdón la insistencia, pero criminalizando a los chavos, y con eso lo único que hacemos es hacer a un lado todo el contexto que tiene como resultado ese tipo de actividad y esas elecciones de los jóvenes. Entonces yo digo, también hay que tener cuidado con eso. Vamos a regresar con el último bloque, lamentablemente, pero vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más de los jóvenes entre las drogas y criminalidad aquí en las respuestas de la ciencia. Regresamos a las respuestas de la ciencia.
Queremos hacer una petición al público de las respuestas de la ciencia, el público que nos sigue en esta emisión, solicitarle su apoyo para localizar al señor Vicente Abaonza Chávez, que se extravió el pasado 4 de abril de 2011. Si usted lo ha visto, comuníquese a los teléfonos que van a aparecer en la pantalla. Se los vamos a agradecer. Los teléfonos son... No los alcanzo a ver. Si están por ahí. Carla, ¿tú tienes los teléfonos? Ok, bueno, ahí está en pantalla la información acerca del señor. Entonces, si ustedes saben algo, comuníquense a TV UNAM, si no, también al correo electrónico, por Twitter o por donde se pueda. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con nuestro tema el día de hoy. En el último bloque, muchos temas quedan volando, como decía... es un tema para 6 horas, o 7, 8, o toda la noche podríamos estar aquí. Sin cortes. Pero bueno, tenemos más preguntas del público. Julián Gaxiola decía, saludos a los panelistas, las políticas públicas se gastan todo en la prevención y se van a campañas totalmente infructuosas, deserción escolar y programas migratorios. Bueno, no creo que en prevención, no se gastan todo en prevención, justamente no se lo gastan ahí, ¿no? ¿Cómo sería gastarse todo en prevención, o todo en prevención? ¿Qué hacemos de prevención? Bueno. Prevenir ha sido particularmente difícil en esta área porque necesitamos distintos niveles de prevención. Hay algunos chavos que no importa lo que hagamos, van a consumir. Y el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, dicen. ¿Así de determinista? ¿Así de plano? Mira, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que a mí llegan y me dicen, te vamos a dar 100 millones de tabletas de aspirina para prevenir infartos en el país. Entonces yo podría decir, le voy a dar una aspirina a cada mexicano. Y alguien me diría, oye, eso es una tontería, porque los niños, las mujeres en edad reproductiva no tienen riesgo, no necesitan la aspirina, ¿para qué se las das? Lo que tienes que ubicar son a los hombres gordos que comen carnitas todos los días y son unas papas que no se mueven. A ellos tenemos que darles las aspirinas. Tiene sentido. Tiene más probabilidad, digamos. Claro, alguien que no va a tener un infarto, no tenemos para qué hacer esa prevención. Entonces, hay una serie de chavos, de jóvenes, que han tenido buenas oportunidades en la vida, que tienen una buena genética en ese sentido, ¿no? Que no tienen la proclividad, que recibieron estudios, que están bien nutridos, y estos, lo más seguro es de que a lo mejor prueben alguna sustancia y no desarrollen un problema de consumo consuetudinario, ¿no? Ahora, cuando vemos que hay algunos chavos de que tienen padres alcohólicos, usuarios de sustancias, familias fracturadas, o lo contrario, yo no quiero que nos vayamos con la finta de que nada más la gente humilde que sufre tiene problemas de drogas, Son drogas más caras, pero en los estratos socioeconómicos altos, pero y son la las gente... más estigmatizadas. También. El también consumo porque en los pobres de drogas son los más estigmatizados. Estoy de acuerdo. Al grado de que una de las epidemias de drogas que tenemos en el país, y que es la más oculta de toda, son las pastillitas que toman las señoras muy así, pipiris nice, pueden tomar un tafilito, un valiumcito, ¿no? Y nadie las considera drogadictas, pues, porque no están fumando mota en una esquina. Pero el hecho es de que hay una epidemia gravísima. En Estados Unidos, el 2010, las sustancias como el Vicodin, Percocet, Percodan, Valium, todas estas fueron la número 1. Es la más problemática de las dependencias que tienen en Estados Unidos, por encima de la cocaína y otras sustancias ilegales, ¿no? Son las drogas médicas que salen al mercado negro. Sin embargo, aquí estamos viendo entonces otra vez el estigma social, ¿no? Cómo tiene que ver también con clases, con niveles, con percepción de los pobres a diferencia de percepción de la gente que tiene más. Y hablando de clase media, perdón, bueno, nos llega un Twitter de Miguel, dice, ¿el orden de las drogas es el alcohol, la nicotina y la marihuana para la clase media? Yo no sé, no estaría tan de acuerdo. Hay una clase media que consume este tipo de drogas que no son tan públicas y como no son públicas no se está atacando, pues, ¿no? Me regreso al asunto de la prevención. A mí me parece que una política pública que buscara prevenir tampoco puede centrarse nada más en una dimensión. Es decir, la prevención está desde la información familiar hasta el amplio abanico de tipo de drogas, es decir, me parece que el tratamiento preventivo que se le puede proporcionar a un chavo que puede caer en el consumo de marihuana pues es radicalmente distinto al que puede consumir este tipo de señoras de las que tú hablas, ¿no? Entonces, la prevención pasa, creo yo, por varias dimensiones. Primero, una categorización y problematización de los tipos de droga. Segundo, el tipo de información que tiene que ser vertida para cada uno de estos. Y tercero, yo digo un aspecto muy importante, el contexto que hace vulnerables
a las personas para que caigan en este tipo de consumos. Yo lo que digo es, seguramente un joven es mucho más vulnerable en un contexto familiar de violencia, de precariedad económica, de falta de acceso a oportunidades de educación, de empleo, sin que necesariamente esto establezca una línea general, pero me parece que ese tipo de personas son las en donde tendremos que concentrar mucho las energías. Yo concentraría mucha energía parejo en la adolescencia y en general, porque además no es nada problemático hacer programas en las secundarias y en las preparatorias. A nadie le hace daño conocerlo y abarcaría más, porque estar checando si tienes factores genéticos, si tienes factores sociales, entonces no acabas. Pero hacer cursos, como tú decías, dar información, no solo cognitiva, sino afectiva. Cómo manejar mis emociones, qué puedo hacer, programas de resiliencia, programas de análisis de mensaje, porque casi todos los que entran a las drogas pues son inducidos por amigos, eso ya sabemos, el amigo es el que le dice, órale, pruébale. Entonces creo que debería ser un programa masivo a todos los adolescentes por los problemas biológicos, no problemas, la adolescencia es fantástica, ¿no? Pero es un periodo complicado en el ser humano. Ahora, hemos estado hablando de políticas públicas, pero ¿qué hacemos los papás? Los papás, ¿qué hacemos? ¿Les decimos, hay todo esto y te puede hacer estos distintos daños? Hay quien opta por no decir nada y ocultarlo. Que me parece que es la peor elección. Yo también creo eso. Las cosas no va a solucionarse el problema. Pero informarlos de qué hacen. Las escuelas lo hacen, no, pero la en propia la casa... escuela que traiga a los papás, porque los papás tampoco saben. Claro. Yo creo que a nivel así personal, hay que platicar mucho con los adolescentes, hay que hablar con ellos, hay que comer con ellos y estar muy pendiente, porque los papás sabemos, y las mamás somos muy sensibles para claves biológicas. Sabemos, el niño entra y desde que entra sabemos que tienes calentura, voy a checar si tienes 40 o 38. O sea, somos muy sensibles y creo que eso es lo más importante en la adolescencia, ¿no? Estar muy alerta de claves afectivas, ¿no? Y ahora, bueno, en los últimos minutos, ¿legalización es una solución? La palabra legalización es una palabra totototota, ¿no? Sí, a mí me gusta decirme... griterías. A mí me gusta decirme antiprohibicionista, porque lo que sé que no funciona es la prohibición que estamos llevando a cabo ahorita. No podemos meter a todas las sustancias en un mismo paquete, esto es un rollo gradual, no podemos pasar de un día de una prohibición al otro día a un mercado totalmente libre, pero sí, yo creo, es más, yo te puedo decir que la legalización de algunas sustancias no es una cosa de si va a suceder, sino de cuándo y cómo le vamos a hacer para regularlo. En Estados Unidos acaba de haber una votación que perdió por un margen ínfimo en California para una legalización casi absoluta del cannabis, y esto va a suceder, está sucediendo en Europa, en todo el mundo. Y en muchos estados de Estados Unidos. Claro. Mira, en Holanda, por ejemplo, que a mí me gusta el ejemplo holandés, porque son realmente las personas, digo, el pueblo que ha podido contender con esto. Los holandeses dedican el 2% de su Producto Interno Bruto a atender a los pacientes con problemas adictivos. Entonces, un chavo que es adicto a la heroína en Holanda sabe que si llega a un hospital le van a ofrecer una cara amable, lo van a tratar con confidencialidad, le van a dar todo el apoyo del Estado. Aquí en México es muy posible que alguien que llegue a tratarse por un problema de ese tipo en una clínica de metadona lo esté esperando una patrulla afuera para llevárselo. Exactamente. Bueno, en los el minuto que nos quedan, Fey Ostrowski, ¿algún comentario sobre esto? ¿La desprohibición, digamos, o no? Bueno, yo creo que, como dice, hay que tratarlo, depende de las drogas. Es complicado, por ejemplo, liberar cocaína o metanfetaminas. Claro. Y sí, cierto, a lo mejor se lo voy a ir a comprar a los laboratorios Bayer en lugar de que al narco de la esquina. Pero creo que eso es muy complicado y tendría que verse con cada tipo de drogas. Creo que la información afectiva y cognitiva es el antídoto más importante y tiene que haber programas realmente preventivos. Aquí en México no hay programas preventivos. Fernando Aguilar. Es muy difícil también el asunto de la legalización. Yo lo que diría, la producción del consumo está vinculada a un mercado interno, pero sobre todo un mercado externo. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos aquí puede estar aislado de lo que haga Estados Unidos, que es el principal consumidor. Pensar en la legalización tendría que llevarnos a pensar en ponernos de acuerdo con ellos, y a ellos en realidad creo que no se les ve como ganas de entrarle al asunto. Pues, ¿no? Entonces, por ahí muy fuerte. ¿Qué tipo de drogas? A mí me parece que hay una fuerte discusión en torno a que podemos empezar con algunas. El asunto de la marihuana, ¿no? Si uno revisa los efectos que tiene el tabaco frente a la marihuana, a lo mejor aquí los expertos nos podrían decir, pero me parece que
entre uno y otro habrían efectos más nocivos en el consumo del tabaco, entonces me parece que podría ser gradual el asunto también. Creo que hemos demostrado, por ejemplo, con las leyes antitabaco que están empezando a entrar en vigencia en nuestro país, que podemos educarnos, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente respeta los ambientes libres de tabaco y hemos podido progresar como sociedad y hacia allá nos dirigimos también con sin conminar a nadie a que lo haga. Nos dirigimos a un mundo civilizado a donde cada quien pueda decidir con qué embriagante se intoxica, ¿no? Y a lo mejor antes de la un paso previo a la legalización sería quitarle el tinte criminal, claro, ¿no? Porque lo que tú decías hace rato es muy importante. Un chavillo que lo agarras con un cigarro, lo llevan al reclusorio y le echas a perder la vida, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias. Ahora sí se nos acabó el A tiempo. nuestros Podemos seguir invitados por hablando. estar aquí con nosotros. Gracias al señor Federico Trejo que se comunicó con nosotros. Lamentablemente se nos cortó la llamada, pero ojalá pueda ponerse en contacto a través del correo electrónico para que nos haga llegar sus dudas o comentarios. Y pues los invitamos a que sigan con la programación de TV UNAM. A las 10 de la noche el informativo Inventario desde la Fiesta del Libro y La Rosa. Que va a estar muy interesante, no se lo pierda. La repetición de este programa después, al final de la programación, que Sergio sabe muy bien a qué hora es, o mañana la repetición a las 9 de la mañana. Gracias a usted por el favor de su atención y nos vemos hasta la próxima, Sergio. Hasta la próxima, Carla. Los esperamos la próxima semana en Las Respuestas de la Ciencia.